viento, el sol, el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y levántate y tírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que ayer estábamos pacíficamente. El ejército llegó con mayonetas, con tanquetas, con bombas lacrimógenas y disparándolos de verdad. Hay heridos, hay golpeados, hay detenidos, hay muertos. Mi nombre es Tania Ríos, tengo en Argentina 4 meses, estoy estudiando una maestría, me vine becada por el gobierno venezolano. Y bueno, hoy estamos aquí apoyando a este pueblo que ha salido a las calles en toda Latinoamérica, repudiando el golpe de Estado que hay ahorita en Honduras. Todas las organizaciones populares, todas las organizaciones de izquierda, todas las organizaciones sociales, estamos manifestando acá frente a la Embajada de Honduras nuestra solidaridad con el pueblo hondureño para que se vaya atrás este golpe de Estado y se restituya al gobierno democrático del presidente Zelaya. El tema que ahorita está viviendo Honduras, el pueblo hondureño, es un tema que vivimos nosotros en Venezuela y que puede vivir cualquier país latinoamericano. No es más que una demostración que hoy en día la oposición latinoamericana, la oligarquía latinoamericana busca como salida de represión, busca como salida de mantenerse en el poder y de control del pueblo solamente a través de golpes de Estado. Y eso es una vergüenza. Estamos acá ante un golpe de Estado, prácticamente un golpe de Estado clásico, en el cual un gobierno, un presidente electo democráticamente que está emprendiendo medidas claramente democráticas. Para derrocar al presidente constitucional de Honduras, los militares golpistas hondureños copiaron fielmente el guión que se aplicó en Venezuela en abril de 2002. Lo primero que hicieron fue secuestrar al presidente mientras él dormía en su residencia, montarlo en un avión y dejarlo en ropa de dormir en la capital de Costa Rica, sin siquiera haber sido autorizados para sobrevolar el espacio aéreo de ese país centroamericano. El segundo paso fue secuestrar la verdad. Tal como hicieron en Venezuela, los militares golpistas cerraron los medios de comunicación del Estado y privaron a los hondureños de tener una información sobre los acontecimientos. Ejemplo de Venezuela, donde ya se intentó hacer un golpe de este tipo, maniobras desestabilizadoras que hubo en Bolivia. Creemos que el mejor impulso que nosotros podemos dar es darle el aliento al pueblo hondureño y darle lo que nosotros podamos hacer para que mediante la lucha impida que este régimen que pretende mantener los privilegios más retrógrados pueda estabilizarse. Lo que tiene que hacer el pueblo hondureño, y un mensaje para el pueblo hondureño: hermanos latinoamericanos, resistan en las calles, no se dejen, la democracia no se puede perder, no se puede perder aquí, porque hoy lo que está pasando en Honduras no es el pedacito de Honduras, está pasando en todos los países latinoamericanos.
Bueno, seguimos en el Noticiero Popular de Barricada TV. Estábamos viendo recién el material que preparamos en julio del 2009. Estamos acá ya con el entrevistado Salvador Zúñiga del COPINS, Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Salvador, bienvenido a Barricada TV, es un honor para nosotros que estés acá. Y bueno, estábamos buscando información antes de que llegaras y me encontré con una frase tuya en el portal Rebelión, donde vos decías, y mirá, en 2009, decías, si se permite este golpe vamos a retroceder a las épocas cruentas en América Latina. Pasaron 3 años. ¿Qué balance haces teniendo en cuenta este punto de partida? Bueno, muy buenas noches. Es un enorme placer estar en este espacio de esta televisora del pueblo, que es un avance muy significativo y que realmente estoy impresionado porque es estratégico este medio de comunicación, que es un verdadero medio de comunicación, porque hay muchos medios que se llaman medios de comunicación, pero que en realidad son de manipulación. Tal cual. Y por otra parte, un saludo muy fraternal a toda la televidencia, un agradecimiento particular para todo el pueblo de Argentina, muy solidario, y este agradecimiento a nombre de la resistencia hondureña, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. Y bueno, nosotros en aquel tiempo decíamos, es algo lamentable, doloroso, lo que ha pasado, se ha golpeado la institucionalidad de un pequeño país de América Latina, pero no solo es contra el pueblo de Honduras este golpe de Estado, es decir, este golpe de Estado es contra toda América Latina y se va a extender, y se ha venido extendiendo. Lo último, tremendamente doloroso, el pueblo paraguayo que está viviendo una condición de golpe de Estado y que lleva la intención de apoderarse de los bienes comunes de nuestros pueblos, de nuestra América Latina, para beneficio de las transnacionales. Ahora te quería consultar frente por ahí a la solidaridad no solo del pueblo argentino, sino en ese momento con el golpe de Estado de muchos países de América Latina frente al golpe de Estado. ¿Cómo ves vos la situación hoy en día, digamos, haciendo una leve comparación, si se quiere, porque es como que ha pasado un segundo plano y se ha dejado de hablar en general de la situación de Honduras? Sí, incluso pareciera que queda en el olvido el golpe de Estado y hay una suerte de tolerancia en este momento al gobierno de Porfirio Lobo. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros lamentamos que los organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y otros, y también los estados, finalmente se hayan contradecido, porque había una resolución que era que no se iba a aceptar el resultado de elecciones en fraude y en plena dictadura y represión, cuando se tenía al expresidente Zelaya prácticamente sin tener la libertad de comunicarse, es decir, aislado. Y al final los estados fueron cediendo y se reconoció, se blanqueó el golpe de Estado. Y la situación de Honduras es una situación bastante complicada, porque hoy continúa el golpe de Estado, es decir, el régimen es un régimen continuador del golpe de Estado que ha seguido con su política de terror, de represión, de militarización y entregando el territorio nacional. En Honduras hoy se impone por la fuerza el modelo de enclave minero, energético y militar. El 31% del territorio nacional ha sido concesionada para la minería metálica a cielo abierto, con todo lo que eso implica. Los ríos han sido privatizados, hay una represión horrorosa, 18 periodistas han sido asesinados, más de 56 campesinos, incluso hace 3 días aparecieron los cuerpos de otros campesinos del Bajo Aguán. Recientemente un compañero de Copín fue asesinado directamente por la policía. Se ha matado maestros, maestras, y el país se ha convertido en una situación infernal. Para decirles que Honduras hoy es el país más violento del mundo, incluso más violento de países que tienen guerras abiertas, y los niveles han llegado a ser terribles. Incluso hace unas semanas
las tropas norteamericanas directamente dispararon contra una embarcación de compañeros y compañeras indígenas de la Mosquitia y ahí fueron asesinadas 4 personas. La información circula muy poco, con cuentagotas, inclusive cuando fue ese proceso electoral fraudulento que vos mencionabas recién, prácticamente parecía, o sea, a través de los medios de comunicación se vendía, ¿no? Un proceso electoral normal, entre comillas, y sin embargo estaban cortadas las comunicaciones, digamos, de los sectores que estaban resistiendo. ¿Cómo se organizan ustedes frente a ese cerco mediático tan fuerte que pareciera que, bueno, que obviamente es el que ayuda a esta lamentable tolerancia del golpe de Estado en Honduras? El imperio y el capitalismo tienen una estrategia que ellos llaman conflictos de cuarta generación, es decir, tratar de que no haya comunicación, que no salga información. Entonces han aplicado ese cerco mediático. Nosotros hacemos trabajo a través de emisoras comunitarias, permanentemente están siendo hostigadas, se les corta el fluido eléctrico, incluso una emisora garífuna fue incendiada, la radio de Zacate Grande, unas comunidades de pescadores, fue ocupada por la policía represiva del país y fue cerrada. Sin embargo, estamos haciendo esto y luego comunicándonos con espacios así como Barricada TV que permiten que haya información y que la opinión pueda tener la versión desde los pueblos. Estaría bueno también como para recordar un poco cómo fue ese proceso, que nos cuentes, porque esto se desata, aparte de una decisión política clara de que haya un golpe de Estado y que esté un personaje como Porfirio Lobo en ese momento en el gobierno, se desata a partir de un referéndum, de un posible cambio en la Constitución de Honduras. ¿Cómo fue ese proceso y en qué quedó? Si es que avanzó para algún lado, si retrocedió o qué es lo que pasó con eso. Bueno, en realidad los sectores sociales, el expresidente Manuel Zelaya planteábamos que en los gobiernos republicanos y democráticos la soberanía corresponde al pueblo, no como en las monarquías, que la soberanía corresponde al rey o a la reina, o como los gobiernos teocráticos, que son las jerarquías católicas o religiosas las que lo ejercen. En el caso de Honduras, en aquel momento, nosotros planteábamos que era un gobierno republicano, por tanto, el soberano es el pueblo. Y la Constitución de la República ha sido obsoleta, ya es obsoleta, no reconoce la pluriculturalidad. Entonces se plantea una ruta democrática y en el marco de la misma Constitución que plantea que la soberanía corresponde al pueblo. Entonces se plantea refundar el país a través de una nueva Constitución, para lo que se planteó que en las elecciones del 2009, de noviembre del 2009, se pusiera una cuarta urna, pero se le iba a preguntar el 28 de junio si la gente estaba de acuerdo en que se pusiera una cuarta urna. Consulta popular. Entonces la consulta se declaró inconstitucional porque dijeron que era continuismo, cuando en realidad no había continuismo, porque se preguntaba si la gente estaba de acuerdo en que se pusiera una cuarta urna para que se le preguntara al pueblo de Honduras si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente para definir una nueva constitución. Y esto a los grupos oligárquicos en un país con una situación de pobreza del 80%, una situación de extrema pobreza que es del 63% y una concentración de la riqueza que está en menos del 1%. Hay hondureños y hondureñas que no tienen la posibilidad ni tan siquiera de una cuarta parte de una hectárea de tierra, y sin embargo hay un solo señor que se llama Miguel Facusé, que es de los grupos fácticos de fuerza que se imponen, que tiene 250.000 hectáreas de tierra. Entonces, cuando se plantea refundar el país, necesariamente hay que pasar por la distribución justa de la tierra, por el respeto a los pueblos indígenas, a la cosmovisión, la pluriculturalidad, y
el golpe de Estado fue para detener eso, pero también para detener la integración de América Latina, porque Honduras había dado un paso, que era hacer un país de la alternativa bolivariana de las Américas. Estaba planteándose también en Honduras el aumento al salario mínimo, que la base militar norteamericana de Palmerola se convirtiera en un aeropuerto civil. Entonces, el golpe de Estado... En definitiva son reivindicaciones básicas, ¿no? Ni siquiera estamos hablando del socialismo, digo, no lo aguantaron. Digo, las clases dominantes no aguantaron ni reivindicaciones básicas. Y por supuesto, la beligerancia más fuerte fue del gobierno norteamericano, del imperio, que pensó en detener el avance de los movimientos sociales de Honduras, pero también de detener el proceso emancipatorio e integrador de América Latina. Entonces fue un golpe para América Latina y ellos han seguido conspirando y no les interesa para nada que los pueblos defendamos el derecho a los bienes comunes, el agua, la minería, la tierra, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas. Entonces pretenden detener eso. ¿Qué opinión tienen ustedes o de qué manera participan o no en las próximas elecciones de 2013, sobre todo de la propuesta de Libre, que es la esposa de Zelaya, ¿no? Xiomara Castro? Bueno, nosotros vemos que hay un problema en eso, y es de que es la misma institucionalidad que estaba en el golpe de Estado, es el mismo Tribunal Supremo Electoral, es la misma legislación arbitraria y desigual, pero además el componente represivo se mantiene. Hay compañeros y compañeras de Libre que están siendo asesinados, no solo de la base, sino que aspirantes a diputados. Sin embargo, hay un sector muy importante de los movimientos sociales que está apoyando el Partido Libertario y Refundación, pero nosotros advertimos que hay un peligro grande. El peligro es un fraude escandaloso y la otra situación que ya se está enfrentando es una desenfrenada represión para evitar las posibilidades del pueblo. Sobre eso te quería preguntar, ¿cuál es la situación? Porque veíamos en el portal del COPIN las denuncias en cuanto a la cantidad de presos políticos y a la criminalización de la protesta, no solo del COPIN, sino en general del pueblo hondureño. ¿Cuál es la situación que Es una situación de permanente represión. Hace unas semanas hubo un atentado contra compañeros de COPIN que se estaban desplazando de liberar a un compañero. Hay permanentemente prisioneros políticos. Hay una ley antiterrorista que es horrorosa y hay una militarización. Las bases militares norteamericanas se extienden, ahora ya no está solo la de Palmerola, sino que está también la de Caratasca, está la de Mocorón, está la de Guanaja. Es decir, el golpe de Estado lleva implícito una serie de medidas represivas que tienden a golpear profundamente al pueblo de Honduras. La criminalización de la protesta social es una de las cosas que se está desarrollando y han querido llevar al pueblo de Honduras a un nivel de shock. Para el caso, le metieron fuego a una granja penal donde murieron carbonizados más de 360 presos y algunos familiares que habían llegado a visitarlos. Era una cosa dantesca las fotos que salían en los medios de comunicación, era una cosa que estremecía, cuerpos calcinados, pero no les bastó con eso, sino que el día siguiente se quemaron todos los mercados populares del Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela, donde van la gente a comprar o a vender sus productos, y no le bastó con eso. Luego se incendiaron apartamentos de gente pobre en Ciguatepeque, después en Progreso, y lo que se quiere es llevar al país a una situación de como declarar estado fallido y ocuparlo directamente. Tal es el caso que ha pasado en Haití, que se viene aplicando en el país esa política. ¿Y de qué manera se están organizando desde la resistencia? Porque me imagino que evidentemente con esos niveles de violencia por parte del Estado, de las fuerzas represivas,
la práctica de la militancia cotidiana los debe haber impactado y cambiado de una manera bastante importante. Bueno, hay, decíamos, sectores sociales que están en la lucha con el Partido Libre, hay otros sectores sociales que no están, sin embargo hay algunos niveles de articulación en la lucha por la defensa del territorio, por la defensa del agua, hay una movilización permanente, por supuesto. En Honduras hay que hacer un trabajo social con mucho cuidado, a veces hay que anochecer en un lado y amanecer en otro, estar en un movimiento y tomar medidas de protección. Las comunidades están organizadas con comités de protección comunitarias, no obstante siempre hay una hemorragia porque no se para los asesinatos, pero lo importante es que tenemos la esperanza, tenemos la lucha y sabemos que hoy es más importante que nunca la integración de los movimientos sociales en América Latina para evitar que se sigan presentando cosas dolorosas como lo que está pasando en Honduras. Me queda una pregunta, porque vos referiste a eso varias veces, digamos, respecto de la megaminería, de los proyectos megamineros de saqueo, ¿no?, de los suelos de la Patria Grande. Y quería preguntarte también, digamos, cómo se organizan frente a este modelo de saqueo, pero teniendo en cuenta, digamos, una visión no solamente en Honduras, sino hacia nuestra América, porque el problema de la megaminería, digamos, cruza Honduras, pero también está en Ecuador, que no es lo mismo, ¿no? También es un problema en Argentina, que también tiene un matiz, también es un problema histórico en Chile. Entonces, frente a eso, ¿cómo la ven o qué políticas de largo plazo y de articulación están pensando? Bueno, nosotros hemos visto que esto se impone de manera autoritaria, por ejemplo... Hoy Perú está pensando, sí, ¿no?, sí, que la represión en terrible. Cajamarca la semana pasada fue brutal, 5 Tremendo. muertos. Y eso tiene unas implicaciones bárbaras, es decir, se envenena el agua y acaparan bastante agua porque necesitan mucha agua para el proceso. Y hay un uso de cianuro, y al mezclarse con el mercurio, el arsénico, hace un daño tremendo. Entonces, esa ley de minería que existe solo le da 15 días a las personas para que se retiren del lugar, porque de ahí entra la transnacionales como Goldcorp, a acaparar la tierra y empiezan un trabajo tremendo. Entonces estamos organizados, haciendo un trabajo de movilización, de denuncia. En los próximos meses va a haber un tribunal ético que se va a desarrollar en Guatemala porque es la misma suerte que se está viviendo en Centroamérica de concesiones y de explotación bárbara. Estamos también coordinando con algunas universidades donde hay compañeros y compañeras que se han desarrollado en el tema de la academia y se está haciendo investigaciones que demuestran claro. Obviamente sabemos que es terriblemente violento este extractivismo que se impone y es ilógico e irracional. Es el papel de nuestros países como colonias, a lo sumo semicolonias, ¿verdad? Pero las ganancias que dejan es el 1%. Sí, encima ni siquiera es Sí. fuente generadora de trabajo, ¿no? Sí, Porque sí. el discurso acá, por ejemplo, en Argentina es, bueno, se han generado puestos de trabajo cuando la realidad es que llega la mega minera, destruye los cerros, contamina el agua y emplea a un porcentaje tan pequeño de gente, algunos cientos y nada más, que ni siquiera resuelve el problema de trabajo en los pueblos. Además, ¿no? Hay países en América Latina donde, digamos, el ingreso de capitales no solo transnacionales, sino de una burguesía que acompaña esos procesos, se nota mucho más no solo con, digamos, por ejemplo, megaminería, con proyectos de megaminería, sino con extracción en la tierra y hasta bases militares en ese sentido. Supongo que Honduras no estará exento en este sentido. Por supuesto, es un paquete completo. El agua está siendo represada para generar energía hidroeléctrica privatizada, que es en el marco del sistema de integración energético del Plan Mesoamérica, y también está siendo acaparada para utilizarla en la minería. Y la tierra
está siendo acaparada para hacer esos desastres, ¿verdad? Extraer materiales. Entonces a nuestro pueblo solo le queda la lucha, inventar diferentes maneras de lucha y defender la vida, porque el imperio y este sistema capitalista atenta contra la vida de todos y de todas. Entonces, en el proceso de resistencia han salido cosas muy importantes, como la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el racismo y contra el patriarcado, que se está desarrollando mucho debate, mucha propuesta y mucha discusión, y estamos imaginándonos desde abajo lo que podría ser un Estado en realidad democrático, popular, con mayores espacios y respetuoso de los derechos humanos. Empezando a construir ahora el futuro que soñamos, ¿no? Y nosotros aquí hemos visto cosas muy importantes como este medio de comunicación verdaderamente popular, que es una propuesta importante, Barricada TV, y bueno, nos llevamos muchas inquietudes y esperamos que ustedes puedan ir alguna vez a Honduras para enseñarnos. También pueden hacer un reportaje y hacer un intercambio. Bueno, seguramente, un ida y vuelta, ¿no? Como es esto. Te agradecemos muchísimo que estés acá y esperamos poder contar con tu voz para sacarte a través de Skype, computadora, teléfono, cuando haya alguna emergencia o necesiten, y bueno, que también podamos contar con ustedes en los despelotes que tengamos acá, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Barricada TV. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa.